En este video veremos la clasificación tipográfica. Para comenzar tenemos la tipografía que es gótica o fractal. Imitaban a la escritura de la Edad Antigua. Comenzó a difundirse en la antigua Alemania, que entre sus características podemos mencionar que sus trazos eran horizontales y verticales y gruesos, trazos oblicuos y finos y tenues, trazos ascendentes y descendentes cortos, remates muy elaborados. La tipografía Fraktur también se utilizó para escribir los textos alemanes desde el siglo XV hasta el 1941, cuando Hitler prohibió su uso. Actualmente muchos diseñadores de estos tipos están creando nuevas tipografías a partir de las antiguas tipografías góticas o Fraktur. Al pasar el tiempo se fueron creando más tipografías, como son las humanísticas y venecianas, en el siglo XV y siglo XVI. A los primeros tipos humanísticos creados en la Venecia se asemejaban mucho a la romana antigua. En cuanto a sus características podemos mencionar que su modulación era inclinada y de trazo quebrado, remates completamente desproporcionados. En el siglo XVI apareció el modelo francés, que fueron inspirados por un tipo romano, controlado desde 1945 por Francesco Grifo. Se usa por primera vez en la obra Cardenal Pietro Bembo. En el siglo siguiente, es decir, en el siglo XVII, apareció la tipografía barroco, donde se inició en los Países Bajos y su mayor característica era la congelación y amplias contraformas y remates más gruesos. Tiene como protagonistas a Reinald Bosken y Christoffel van Dyck. Otra de sus características al pasar de los años fue que tuvo un mayor contraste en los trazos gruesos y finos y se referían aún más a los trazos determinados. A continuación tenemos los tipos neoclásicos, donde esta letra era impresa, se regularizó. Por último tenemos a las de transición o reales, llamados así porque no se ajustan con exactitud. Modernos o románticos, siglo XVIII y XIX. En 1784, Firmin Didot creó el primer tipo moderno. Este estilo fue mejorando con la creación del italiano Bodoni y fue empleado como texto corrido hasta principios del siglo XIX. Estos tipos poseían caracteres formales que en otra época no se hubieran podido tallar, tales como abrupta modulación de los trazos, remates finos que no se enlazan con el asta, eje vertical. Industriales, siglo XX. Con la llegada de la revolución industrial, llegan nuevas necesidades en el mundo de la comunicación, por lo que nacen nuevas soluciones en forma de nuevos tipos. Egipcios. Son aquellos de grandes remates, también llamadas tipografías mécanas. Exageran los remates de las modernas produciendo un impactante aspecto. Se crearon a principios del siglo XIX. Palo seco o grotescos. Son aquellos que no disponen de remate. No se podría establecer una fecha en la que aparecieron los primeros. Se presume que en algunos catálogos aparecería en el siglo XIX. Humanistas. Vuelta a las formas del renacentismo. Ejemplo, trazo modulado, eje humanista, terminales al estilo de la pluma, grandes aperturas. Posmodernistas. Siglo XX e inicios del siglo XXI. A partir de los años 70 se generó un nuevo estilo de diseño, denominado posmoderno. Este no posee un perfil bien definido, ya que al romper con su antecesor, el movimiento moderno no sigue una línea específica, y por tanto, sus planteamientos son diversos. Partiendo de la tipografía posmodernista, nace la rotulación, fantasía
u ornamentales. Son aquellos tipos decorativos inspirados en la rotulación de carteles o reclamos. No se recomienda su uso en largos bloques de texto, ya que están creadas para poco texto que va a ser leído desde lejos. Generalmente es una reinterpretación y no posee normas. Actualmente la tipografía tiene muchos movimientos y para los expertos la clasificación puede variar. Lo importante es saber que a través de la historia la tipografía ha ido cambiando y ha ido mostrando a la sociedad que se vivía en ese momento.